Bienvenidos a Saber de Más, el canal donde ver es entender. Hoy te llevo al corazón de Viena para que veas cómo se vivió el orgullo LGBTQ+ 2025 desde dentro. Las calles del centro están completamente tomadas. Mira esto. Miles de personas llenan las avenidas, una marea humana con banderas, colores y mucha alegría. Desde turistas hasta locales, nadie se lo pierde. Esto no es un evento, es una experiencia colectiva. Las carrozas avanzan en fila como si fueran parte de un desfile coreografiado. Cada una con su propio estilo, música y mensaje. Drag queens, DJs en vivo, bailarines, cada metro vibra con energía. Y lo que más impacta es la diversidad. Gente de todas las edades, todas las expresiones de género, todos los estilos. Hay quien baila, hay quien simplemente camina, pero todos están aquí por lo mismo: celebrar el amor y la libertad. El ambiente es increíble. Respeto, tolerancia, música y una alegría contagiosa. Todo está organizado, pero se siente libre. Como si cada uno pudiera ser quien realmente es, sin miedo. Mira los detalles. Banderas colgadas desde los edificios, personas pintadas de arcoíris, parejas besándose sin esconderse. Viena no solo acoge el orgullo, lo vive con intensidad. Se nota en cada esquina, y esto es solo el comienzo. En la siguiente parte verás lo más impactante: actuaciones en vivo, más carrozas y momentos únicos. Esto es Saber de Más. Si te gusta ver la realidad sin filtros, suscríbete. Nos vemos en la parte 2. Seguimos en Viena, pero ahora nos movemos hacia otro lugar clave: el Rathaus, el majestuoso ayuntamiento, donde se celebra la gran fiesta del orgullo. Y en el camino todo está colapsado. El tranvía va lleno, los trenes también, y cada calle parece una procesión continua de personas. Hay una sensación de movimiento colectivo, como si toda la ciudad fluyera en una misma dirección. Pasamos por el Parlamento de Austria, ese edificio imponente con columnas clásicas. Allí también ondean banderas del orgullo, porque aquí incluso las instituciones se suman a la celebración. A cada paso se suman más personas, muchas con banderas, maquillaje arcoíris o simplemente con ganas de estar presentes. Algunos van en familia, otros en pareja, pero todos caminan hacia lo mismo, hacia un lugar donde se celebra la libertad de ser. Y lo mejor es que todo esto ocurre bajo un cielo despejado, entre música, risas y respeto mutuo. El orgullo no está solo en las pancartas, está en las miradas, en los pasos, en la presencia. En la siguiente parte ya estaremos en el corazón del evento. Quédate, porque lo que vas a ver es pura fiesta, identidad y emoción. Ya estamos aquí, en pleno corazón del orgullo LGBTQ+ 2025 en Viena, el Rathausplatz, la plaza del ayuntamiento. Mira esto, miles y miles de personas se agrupan frente al escenario principal. Apenas se puede caminar, la plaza entera está llena y el parque a un lado también rebosando de gente. La música no para, hay DJs en vivo, luces, pantallas y un ambiente de euforia colectiva. En el escenario suena el ritmo fuerte. Y todos esperan a la gran estrella de la noche, Melanie C, de las Spice Girls. Esta fiesta no es solo una celebración, es una declaración pública de libertad, de identidad, de orgullo por existir sin pedir permiso. La diversidad es total. Hay personas de todas las edades, estilos, culturas y colores. Y lo más potente es ver que nadie se esconde. Todos son simplemente ellos mismos.
Hay banderas de todos los tipos, hay bailes improvisados, hay gente cantando, abrazándose, viviendo. Y entre esa multitud te das cuenta de una cosa, que este tipo de espacios no deberían ser la excepción, sino la regla. El orgullo en Viena se siente como un símbolo de lo que sí es posible. Y todavía queda mucho más por ver. No te vayas, en la próxima parte te llevo a los momentos más impactantes de toda la jornada. La noche avanza, pero Viena sigue despierta. Caminamos de regreso y pasamos de nuevo frente al imponente Parlamento que, aún iluminado, parece formar parte de la fiesta. Aunque ya es tarde, el ambiente sigue encendido. Y en el parque a la derecha del Parlamento encontramos otra fiesta. Música, gente bailando, otros simplemente sentados, riendo, compartiendo. Es como si la ciudad entera decidiera no dormir esta noche. Seguimos caminando y llegamos al Museumsquartier, una de las zonas culturales más importantes de Viena. Y sí, aquí también hay fiesta. Más personas, más música, más libertad. Algunos bailan sin parar, otros se tumban en la hierba, como si quisieran alargar la noche lo máximo posible. Y es que la celebración no termina aquí. Después de esto, muchos seguirán en el after party hasta el mediodía del día siguiente. El orgullo en Viena no es solo un evento, es una forma de vida. Una ciudad entera se transforma para abrazar a todos, sin importar de dónde vienen o a quién aman. Y ahora sí, toca despedirse. Si te ha gustado esta experiencia, dale like, comenta y suscríbete a Saber de Más para seguir descubriendo el mundo sin filtros. Porque saber más siempre nos hace más libres. Un abrazo virtual, nos vemos en el siguiente video.